Listo. Ahora sí, buenas tardes, niños. Ya les activé el micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Amaya. Buenas tardes. Tardes, buenas tardes. Listo, ya confirmé que estos niños no están en clase. Pues no está en clase Amaya, Betancourt, pues todavía, ¿no? No se han conectado. Hernández, Mogollón, Orozco no revisa. No está. Orozco, Aérez, Ramírez, Ruiz, Telles. Que Lady Hernández no la deja entrar. ¿Cómo era la clave? CCAB. ¿Será por la clave o qué? Y creo que por lo menos esa sí la clave, niños, se la envié por el. Sí, señor. Sí, señor. ¿Saben qué no he hecho yo? Por ejemplo, ustedes lo deberían revisar. Miren, muestro Zoom. Me olvidó hacer y es bueno que lo hagan porque para esas actualizaciones uno a veces cree que es el programa, pero no. Entonces ingresan aquí y le dan a comprobar actualizaciones. Ah, por ejemplo, este ya la hizo, vean. Ya lo hizo. Ah, no, sí, ya lo había hecho las pasadas. Entonces, debe usted darle en comprobar actualizaciones y decirle, está actualizado, ¿sí? Para que no les moleste tanto el programa para ingresar, ¿listo? Betancourt, José Martín Betancourt. El papá. Bueno, listo. Allá ingresó Lady Jennifer. Está Lady en clase, vean. Listo, entonces yo les estaba diciendo que había que multiplicar, porque como dicen, como les estaba diciendo, yo no me creo el cuento de que, ¿sí? De que es, bueno, que nos están diciendo, ¿no? Que esto es igual a esto, hasta que yo no multiplique, o sea, si yo no sé factorizar, mínimo debo multiplicar para saber si es. O sea, si yo multiplico estos dos paréntesis, me tiene que dar estos tres términos, ¿listo? Entonces, al yo multiplicar el 2 por el 2x por el 3x, entonces quedaría así, ¿no? 2x por 3x. Después, ¿cuál sigue? 2x por ¿cuánto? Por menos 2, ¿cierto? Entonces, recuerden que como ahí el 2x y este 2 es negativo, entonces por eso se coloca un negativo ahí. Entonces quedaría 2x por 2 negativo, ¿no? Siguiente, coloquemos el verde. El menos 1 por el 3x. Entonces, 1 por 3x, pues le daría 1 3x. Y como uno de los dos es negativo, entonces quedaría negativo, ¿no? Y por último acá, el menos 1 por el menos 2. ¿Cuánto nos da menos 1 por menos 2, niños? Menos por menos.
¿Cuánto les da menos por menos? Les quedaría más, ¿cierto, Smayer? Señor. Y pues 1 por 2. Entonces, ¿entendieron de dónde salieron estas 4 multiplicaciones, niños? Obviamente el tema no es multiplicación. Aquí yo no voy a volver a explicar multiplicación, solamente estoy utilizando la multiplicación como método de comprobación de la factorización, ¿no? Entonces, bueno, demos resultados. El resultado de multiplicar 2x por 3x me da 6x a la 2. El resultado de multiplicar 2x por 2 me da 4x. El resultado de multiplicar 1 por 3x me da 3x, porque 1 por 3 daría 3, ¿no? Y el resultado de multiplicar 1 por 2, pues me da 2. ¿Listo? Y ya sabemos por qué negativo, por qué positivo. ¿Listo? O sea que lo que podemos sumar ahí, por ejemplo, el 6x al lado no lo podemos sumar con nadie, pues se deja ahí. El menos 4x con el menos 3x, ¿cuánto le da menos 4 menos 3, niños? ¿Cuánto le da la operación entre menos 4 y menos 3? Ambos son negativos. Cuando yo tengo dos números negativos, hay que sumarlos y queda con el mismo signo. O sea que ¿cuánto le da menos 4 menos 3? El 4 es negativo, el 3 es negativo. Hay que sumarlos. ¿Cuánto quedaría la suma de esos dos números? Quedaría 7x. y negativo, porque miren que ambos son negativos, el resultado quedaría negativo, ¿no? Y pues aquí podemos observar que el más 2 no se puede sumar con ninguno. Entonces se coloca ahí. Entonces, el resultado de multiplicar esos dos paréntesis y convertirlos en 3 términos es 6x a la 2 menos 7x. Este resultado, ¿cierto? O sea que, miren, que nos están diciendo, si yo factorizo, si yo convierto estos tres términos, los convierto en 2, ¿estaría bien? O sea, si yo los convierto, ¿así me quedaría? Entonces, ¿qué responderíamos a esa pregunta? Es incorrecto, ¿no? Porque mire, al multiplicar nosotros hicimos esta multiplicación aquí, miren, de esa multiplicación nos dio este resultado, después este resultado, y llegamos de este resultado a determinar que esto es la respuesta, ¿no? Llegamos y determinamos que esta es la respuesta. O sea que aquí nos tuvo que haber dado, después de multiplicar, aquí nos tuvo que haber dado este de acá arriba. Y no nos dio, porque mire, arriba dice 6x a la 2, abajo dice 6x a la 2. Bueno, ahí van bien. Menos x, nos dio menos 7x. Mal. Menos 2, aquí nos dio más 2. Peor, mucho peor, ¿no? Entonces, es incorrecta esa factorización. Si mira, yo sin saber factorizar y me preguntan, ¿me quedó bien la factorización? O incluso ustedes, si no tienen al profesor y no tienen a nadie en la casa a quien preguntarle y no sabe si le quedó bien esa factorización que hizo, pues multiplíquela, que al multiplicarla le tiene que dar el trinomio que usted factorizó. Si no sabe multiplicar, pues le toca volver a repasar multiplicación porque es, mire, muy básica, muy fundamental para el álgebra, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué se trata ahorita esta parte de la clase, entre hoy y mañana? Es mirar que existen trinomios, miren, existen trinomios que tienen un número que los acompaña acompaña al x a la 2. O sea, el primer término ya no aparece solito como antes, aparece acompañado de un número. Puede aparecer acompañado de un 2, de un 6, de un 3, de un número cualquiera. Entonces, miremos ejemplos. Aquí vamos a factorizar este mismo. Lo vamos a factorizar de una manera larga, lo vamos a factorizar de una manera corta. Miren. Y les voy a mostrar un método alternativo
que no es tan largo como el primero, no es tan cortico como este. Es un método que encontré en un libro para bachiller, en un libro editorial Norma. Esos libros casi no los mira uno por lo costosos, ¿sí? Son más costosos que los que tienen ustedes, ¿no? Entonces, muy poquitos comerciales, pero son buenos. Igualmente los de ustedes son también buenos, sino que Norma viene muy avanzado. Un libro de matemática de 11 de Norma parece un libro de universidad. Bueno, entonces, les estaba diciendo, miren y verá que podemos tener términos, ¿cierto? Podemos tener polinomios que tengan al inicio 3, al inicio 4, 3, 6, 15, 6, 7, cualquier número. ¿Listo? Pues bueno, vamos a ver cómo nos va ahorita. Yo les dije a ustedes que este ejercicio, esta forma, y no les estoy diciendo mentiras, que esta nueva forma, cuando las letras van acompañadas de un número, sí se pueden solucionar como la forma que ustedes ya aprendieron anteriormente aquí conmigo, que era como buscar dos números que multiplicados den tanto y sumados den tanto. Este nuevo tema también se hace así, pero nos toca hacerle alguito de más para convertirlo en eso. Entonces vamos a mirar qué es ese alguito que toca hacerle de más. Entonces, supongamos, ¿sí? Bueno, aquí la cartilla siempre la acentúan ustedes de a dónde salió ese 6x a la 2 menos 7x más 2. Bueno, le están diciendo que el área, ¿cierto? El área de esta cancha es esta expresión. O sea que ustedes esta expresión la tienen que transformar en dos paréntesis, 1 y 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Factorizándola. Y cuando le encuentren entre dos paréntesis, o sea, esos tres términos los transforman en dos paréntesis. Entonces, uno de esos dos paréntesis, uno es la base y el otro es la altura. Porque le están preguntando cuáles son sus dimensiones a partir del área, ¿no? Nos dieron el área. Entonces, bueno, en definitiva, nos toca factorizar esto. Entonces, recuerden que esta forma es esta forma de aquí. Y el método consiste en qué? Consiste en transformar esa forma que va acompañada a la X de un número, convertirla en qué? En una forma que ya no tenga nada acompañada a la letra. Entonces, ya vamos a mirar para dónde vamos, ¿no? Vamos a hacer unos procesos que ustedes van a decir, profe, ¿y por qué no damos el resultado? Pues no se va a dar, digamos, el resultado, por ejemplo, de 6 por 6. Me preguntaban los de 8.1, profe, ¿por qué no escribimos 36? No, porque eso no se trata el resultado, de eso no se trata de eso no se trata el método. Entonces, hay cosas que son neutras, hay operaciones que son neutras, hay cosas que podemos hacer nosotros que es neutro. Por ejemplo, si a un número, por ejemplo, Asmayer o Karen, dígame en un número, de una cifra o dos cifras, el que quieran. 7. 15. Listo, vamos a hacer. Asmayer dijo 7. Al 7 le vamos a sumar, mire, al 7, a este 7, le vamos a sumar y restar 6. ¿Se acuerdan cuando yo les decía sumar y restar? Yo le voy a sumar hoy a Karen, le voy a poner un 5 hoy y mañana se lo quito. Entonces, si al 7 le sumo 6 y le resto 6, ¿cuánto me da? ¿Qué es sumar y restar el mismo número? Menos 1. Si yo le sumo al 7 que me dijo Almayer, me dijo 7 y yo le sumo 6 y le resto 6, miren. Hagámoslo en la calculadora científica que me Da llama. igual porque o sea, se los y se Le lo volvió a quitar. y le resto 6, me da 7. Al que dijo Karen, al 15, le sumo 6 y le resto 6. ¿Cuánto nos da, Karen? 15. O sea, ¿estamos sumando qué?
¿Cuánto estamos sumando? 0. O sea, sumar y restar, nosotros ya miramos que lo utilizábamos para algo, ¿no? ¿Sí se acuerdan para qué lo utilizábamos? A convertir los trinomios que no eran cuadrados perfectos, lo convertíamos en trinomios cuadrados perfectos, ¿se acuerdan? Y entonces, o sea, nosotros estábamos utilizando algo tan básico para poder, y era un método, ¿no? Nosotros sumábamos 6, pero no restábamos 6, ¿se acuerdan? O sea, nosotros nada más hacíamos 15 más 6 y utilizábamos ese número, 21. Entonces dejamos el 21 y dejábamos el 6 esperando. Entonces, siempre lo trabajábamos de esta manera. Quedaba 15, 21 menos 6. Pero no restábamos, ¿cierto? Porque de eso se trataba el método. O sea, el método no era sumar y restar de una vez y dar el resultado, no, sino dejar el 6 ahí esperando, ¿cierto? Negativo. Que ese 6, cuando nosotros estábamos haciendo, si echamos memoria, echamos cabeza, recordamos, ese 6 lo dejábamos por allá para lo último para utilizar la diferencia de cuadrados. En este método, el método es multiplicar y dividir por el mismo número. Entonces, ¿cuál era el número suyo, el mayor? 7. Si al 7 lo multiplico por 6 y lo divido por 6, ¿cuánto cree que va a dar al mayor? ¿Cuánto cree que nos va a dar al mayor? Si al 15 lo multiplico por 6 y lo divido por 6, ¿cuánto le va a dar? Si quiere, hágalo en la calculadora. Ya. 15. ¿Le da lo mismo? Queda 15, va lo mismo. O sea que, así como sumar y restar 6, multiplicar y dividir por el mismo número, no va a afectar en nada, ¿no? Tiva Luisa acaba de llegar. Ah, pero ya Tiva Luisa estaba aquí. Mogollón no ha llegado. No. Orozco tampoco. Ah, sí, yo sí decía, Tiva Luisa me volvió a entrar. Todo lo sacó Zoom. Zoom. Voy a revisar y no ha ingresado ni Rubén ni nadie de ellos. Bueno, sigamos. Entonces, Almayer y Karen ya están convencidos de que a los números que ellos pensaron, me dijeron, le sumaron y le restaron 6 y les dio el mismo número que ellos pensaron o me dijeron, ¿cierto? Y lo mismo, si multiplicaron y dividieron ese número que ellos tenían presente, ¿cierto? O que el número que ellos mencionaron, si lo multiplicaron y lo dividieron por 6, y funciona para cualquier número, ¿no? Entonces funciona, no es que solamente el 6 tenga la magia, ¿no? Pueden multiplicar por 11 y dividir por 11, miren. Y se trata, le va a dar lo mismo. Profe, ¿y si es al revés? Dividir y multiplicar. Sí. Este también funciona. Dividido por 6 y multiplicado por 6. También funciona. Bueno. Pero entonces aquí se trata de que ese nuevo, ¿cuál es el número que aparece ahora? Antes aparecía así sin el 6, ¿cierto? Los ejercicios que solucionábamos eran así, ¿se acuerdan? Busque dos números que multiplicados den 2 y sumados den menos 7, ¿cierto? Antes eran los ejercicios así. Nosotros mirábamos que el x al cuadrado estaba solito, pero resulta y pasa que ahora ¿quién aparece? Un número. Ese número que está ahí es por el cual nosotros multiplicamos y dividimos. Entonces, a todo esto, a esos tres términos, los vamos a multiplicar por 6 y los vamos a dividir por 6. También, por ese mismo número se va a multiplicar todo y se va a dividir por 6. Eso es el método, ¿listo? Les estoy explicando cómo es el método, ¿no? Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo vamos a multiplicar eso por 6 y vamos a dividir por 6? Pues fácil. Vamos a escribir todo esto dentro de un paréntesis. Todo esto lo escribimos dentro de un paréntesis como lo están mirando ahí. Y afuera del paréntesis le colocamos ¿a quién? Al 6 multiplicado. Pero entonces, ¿cómo era el método?
multiplicado y dividido por 6. Entonces le coloco un 6 arriba, que es multiplicado, y le coloco un 6 abajo como denominador, que es dividido. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo van? ¿Sí saben por qué multiplicamos por 6 y dividimos por 6, niños? Alguien que me diga por qué multipliqué por 6 y di por 6 y por qué no coloqué aquí abajo el 7. ¿Por qué no multipliqué aquí por 7? Y aquí también por 7. ¿Por qué no lo hice así, niños? Si funciona para cualquier número. ¿Por qué elegí el 6? ¿Por qué utilizamos el 6, niños? Porque no altera el resultado. Porque es el primer número que aparece acá, mírenlo acá. ¿Listo? Entonces se multiplica por 6 y se divide por 6 porque ese es el número que aparece ahí, miren. Entonces, ¿por qué por 6? Voy a colocarlo en rojito para que no se lo olvide. Miren, por 6, por 6. ¿Por qué? Porque es el primer número que va acompañando el x al cuadrado. O sea que si ahí no fuera un 6, sino fuera un... A ver, niños, si aquí fuera un 5... Si aquí fuera un 5... Entonces, ¿qué cambiaría aquí abajo? El 6. Entonces, este sería un 5. ¿Y aquí qué escribo? 5 también. 5. Aquí escribo 5 y aquí también escribo 5, ¿sí? O sea, por cuánto multiplico y por cuánto divido, eso me lo dice el primer número. Entonces, si fuera 5, entonces sería así, cambiaría la historia, ¿no? Entonces, si acá fuera un 7, si aquí fuera un 7, entonces aquí también cambio un 7, ¿cierto? 7, y aquí también coloco un 7, y aquí también coloco un 7, ¿no? Arriba y abajo, fuera del paréntesis. ¿Listo? O sea, pero nosotros sabemos que el ejercicio que nos dan desde el inicio es ¿cuánto? 6. Entonces aquí van 6. 6 y 6. ¿Entendido por qué por 6, niños? Y este 6 es este, ¿no? Estos dos multiplicados. Bueno, aclaro que este es el procedimiento más largo, este es el método más largo. Entonces, este 6, esta pareja de 6 multiplicados. Este es el 6. Este es el mismo 6 que está afuera, miren. ¿Por qué aparece el 6 ahí? Porque se distribuye, se aplica una propiedad distributiva. Miren, este 6 multiplicado por este de que está acá. Ese mismo 6 multiplicado por el siguiente término, o sea, por menos 7. Entonces 6 por menos 7 aparece acá. ¿Sí? 6 por 6x a la 2, después 6 por menos 7. Entonces quedaría menos 6, 7x. Y por último, este 6 multiplicado por este 2. Entonces, ¿cuánto nos aparece? 6 por 2. ¿Listo? Entonces, ¿cómo les decía a sus amigos a sus compañeros de 8.1? Les decía, miren, el método consiste en no escribir 6 por 6, 36. No, no consiste en eso el método, ¿no? Consiste en transformar 6 por 6 en potencia. ¿Cuánto es 6 por 6 en potencia, niños? 6 elevado a la ¿qué? 10. A la 2. Porque 6 por 6 por 6 por 6 por 6 sería 6 a la 5. Dependiendo la cantidad que esté multiplicado. Como es solamente 6 por 6, entonces sería 6 elevado a la 2, ¿no? 6 elevado a la 2. Bueno. ¿Qué otra cosa se mira así que se hace en el siguiente paso? Vean. Este 6 se hace un intercambio entre el 6 y el 7. Tampoco se escribe 6 por 7. Mire, este 6
este 6 se intercambia con el 7 para que el 6 y el 7, el 6 quede con el X y el 7 quede de primeras. O sea, es un intercambio. ¿Cuánto es 6 por 7? No se ha hecho no se ha hecho no se ha hecho nada, no se ha afectado en nada, miren. ¿Cuánto le da 6 por 7? ¿Cuánto nos da, niños? 42. ¿Y cuánto me da 7 por 6? A ver, Lo ¿quién? mismo. 32. O sea, 42. Sí, mira que yo puedo hacer 6 por 7 y puedo hacer, ¿qué? 7 por 6 y no me afecta nada. O sea que si eso se pasó ahí, si usted necesita hacer ese cambio, pues hágalo. Eso es, estamos acomodando, ¿cierto? Estamos organizando. De eso se trata el método. Estoy organizando. Entonces, coloquemos en color rojito aquí este 6. Ahora entendamos que el único que sí se hace la multiplicación, el único, es 6 por 2. ¿Cuánto nos da 6 por 2? 12. 12. Por eso aquí aparece el 12. Ese es el único el que sí pueden hacer la respuesta de la multiplicación. El único de los tres. El primero y el segundo es pura acomodación. Bueno. Seguimos acomodando. Eso es lo que a veces le resulta a uno muy difícil como niño porque pues casi no entiende el tema y más encima que le digan a uno organice, ¿cierto? Pero bueno, la idea de organizar aquí está el otro método. Si yo en la regla de las potencias dice 6 a la 2, x a la 2. O sea, 6 y x tienen exponente 2, o sea, el mismo exponente. Pues para no escribir dos exponentes, escribo un solo exponente. O sea que miren, se transforma 6,2, x2 se transforma en 6x, entre paréntesis elevado a la 2. Y pues también colocamos entre paréntesis el 6x. Listo. Aquí llegamos a lo que ya conocemos. Entonces, para que no se asusten, voy a utilizar algo que se llama tapar. Entonces, voy a taparles el 6x aquí. O sea, aquí hay algo elevado a la 2. Y aquí hay algo con x. ¿Qué hacíamos nosotros con estos números? Espero lo bajo un poquitico más. Y hacemos aquí. Hacemos acá. ¿Qué hacíamos con estos dos números en el anterior tema? Dos números que multiplicados nos dé ¿cuánto? 12. Muy bien, Almayer. Y dos números que multiplicados, sumados nos den ¿cuánto? 7. Menos 7. Volvimos al mismo tema. De eso se trata la acomodación, de volverlo a convertir en el mismo tema que nosotros ya conocemos. ¿Cuál es el tema que nosotros ya conocemos? Dos números, es la adivinanza, ¿no? Dos números que multiplicados nos den 12 positivo y sumados o restados nos den menos 7. Entonces, recuerden que la primera regla, el primer signo, ¿dónde lo coloco? El primer signo lo coloco aquí, ¿cierto? Si hay un menos, entonces se coloca menos. ¿Y el otro signo cómo lo sacamos? ¿Quién se acuerda? Multiplicando los dos símbolos. Ah, yo multiplico menos por menos. Multiplico este menos por más, perdón, menos por más. Entonces me da ¿cuánto? Menos. O sea, Menos. los números son negativos. Entonces, bueno, esta mañana estábamos ensayando con los niños. Yo les dije, piensen en dos números que multiplicados den 12. Pues ellos de primerazo me dijeron 6 por 2. Entonces ensayamos con 6 y ensayamos con 2. Y sabemos que los dos números son negativos porque ya hicimos la operación de los signos, ¿no? Entonces 6 por 2 nos da 12 y menos 6 menos 2. ¿Cuánto nos da menos 6 menos 2? Se suman los dos números negativos, o sea, menos 6 y menos 2 se suman y queda negativo. ¿Cuánto es la suma de 6 más 2? 8. Entonces les da 8 y les da negativo, ¿cierto? Y nosotros necesitamos que nos dé cuánto la suma.
¿Cuánto necesitamos que nos 7. 7. 7? Entonces, esta mañana los niños de 8.1 hicieron el ensayo con 6 y 2, porque ellos mismos me lo dijeron. Me dijeron, profe, el 6 y el 2. Entonces yo coloqué el 6 y el 2 y se dieron cuenta que nos da -8 y necesitamos que nos dé -7. Entonces, posteriormente a eso, ellos dijeron el 4 y el 3. 4 por 3 me da 12, ¿cierto? Y pues como son negativos, menos por menos me da más. Pero acá -4 menos 3, ¿cuánto me da -4 menos 3? También se suman. ¿Cuánto es? Si yo sumo -4 y -3, ¿cuánto me da? Más 7. Menos 7. Quedan negativos, porque es mayor. Tienen el mismo signo negativo, se suman y quedan negativos. ¿Listo? Entonces, los números que nos funcionan a nosotros son el -4, por eso aquí aparece -4. ¿Sí miran? Por eso aquí aparece el -4 y el -3. ¿Y por qué colocamos aquí el 6x? Porque el 6x son los números que yo tenía tapados allá, miren. Son los términos que yo tenía tapado allá. O sea, lo que a conveniencia nosotros hicimos. Sí, miren. Nosotros a conveniencia organizamos para que encontrar dos números que multiplicados le den 12 y sumados o restados le den -7, ¿no? Entonces, ya sabemos que los números son -4 y -3. Ahora destapemos todo lo que tenemos tapado. Entonces, antes nosotros teníamos aquí solamente, ¿sí? Si aquí había una X, aquí también había una X, ¿cierto? Ahora, pues como ahí tenemos es un 6X elevado a la 2, pues en ambos lados se coloca un 6X. Esa es la variación, ese es el pequeño cambio que ocurre. De resto es igual. Entre comillas es igual, porque hay unos niños que dicen, no, yo no le veo nada de parecido, ¿sí? ¿Qué se le hace al 6x menos 4? Entonces, al 6x y al -4, ¿qué se le hace al 6x y al 3? ¿Qué se le hace a esos números, niños? Entonces, al 6x y al -4 le voy a sacar mitad. ¿Cuánto es la mitad de 6? 3. 3. ¿Y cuánto es la mitad de 4? 2. 2. Entonces, al 6 y al 4 le saqué mitad y se lo coloqué al ladito, ¿no? Al 6 y al 3, ¿qué se le puede sacar? No se le puede sacar mitad. ¿Se le puede sacar qué? Tercera. Entonces, ¿qué número multiplicado por 3 le da 6? 3 por 2, 6. 2x se convierte. El 6x, si yo le saco tercera, se convierte en 2. ¿Qué número multiplicado por 3 le da 3? 1. 1. 1. Ahora, ¿qué hacemos con estos dos números? Nos tocó terminarlo ahorita. Este 2 y este 3 se multiplican y le da 6. Y el 6 de arriba con el 6 de abajo se cancelan. Y bueno, ahorita lo volvemos a revisar, ¿listo? Que ya se... Ah, no, ya hasta mañana, ¿listo? Sí, hasta mañana y ya nos vemos después de una semana. De sus vacaciones. Sean todos tristes. Bueno, niña, entonces ya le finalizo aquí la